Todos estamos pendientes de la inflación, de los salarios y de la recuperación económica, pero ¿y la deuda? Sí, hace tan solo un año se supone que el mayor problema que había en la Argentina era el sobreendeudamiento que teníamos y el FMI. Y si bien puede que desde algunos sectores políticos esto se estuviese exagerando un poco, es verdad que sigue siendo un problema. ¿En qué situación está la deuda argentina? ¿Cómo va a ser Milei para pagar las deudas? ¿Cuánto dinero va a tener que pagar en su primer mandato? Y sobre todo, lo más importante, ¿va a poder y de qué depende? Bueno, quédate que en este video te lo cuento. Voy a grabar otro video con los anteojos porque, bueno, me pintó. Bueno, existe un poco el mito de que el problema de la deuda argentina está únicamente relacionado con el FMI, con el préstamo que pidió Macri, etc. Pero la realidad es que si bien Argentina es el país más endeudado con el FMI de todo el mundo, nuestra deuda no es solamente con el FMI. De hecho, lo que le debemos al FMI es simplemente una pequeña parte. Argentina debe en total 400.000 millones de dólares. Este número puede parecer una salvajada, pero hay que ponerlo un poco en contexto para entender si es mucho o es poco. Si lo miramos en términos del PBI, o sea, en relación a lo que produce la Argentina en todo un año entero, tenemos que se encuentra casi en un 90%. O sea, por poner un ejemplo ficticio, Argentina tendría que prácticamente destinar todo lo que produce en un año a pagar la deuda si quisiera pagarla en solamente un año. Es como si tuvieses que trabajar todo un año entero única y exclusivamente para pagar deuda. O sea, no tendrías dinero para comprar comida ni nada por el estilo. Por suerte esto no es así, los vencimientos se estiran a lo largo de los años, o sea que no hay que pagar todo en un solo año, pero es para tener una idea. La verdad es que esta deuda es relativamente elevada, pero estamos muy lejos de ser de los países más endeudados del mundo. Hay países que tienen una deuda considerablemente más grande. Por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que se considera que la deuda de Estados Unidos es de las más sostenibles del mundo. El problema de la deuda no es tanto la cantidad, sino la sostenibilidad de la deuda, o sea, que el Estado pueda pagarla. Y Argentina tiene muy poco dinero, entonces el problema es que la cantidad es demasiada para la cantidad de dinero disponible que tiene Argentina para pagar. Ese es el problema. La deuda, la realidad es que viene aumentando desde 2011, aunque pegó un salto importante desde 2017 hasta 2018, como vemos ahí durante el gobierno de Macri, y un pequeño bajón en el 2020 con la renegociación que hubo de la deuda. Nos vamos a centrar particularmente en la deuda que tiene que pagar el gobierno el año que viene, porque es la más próxima y la más difícil de pagar. Es muy probable que si el gobierno puede pagar toda la deuda del año que viene, ya la de 2026 y 2027 sea muchísimo más fácil de pagar y deje de ser un problema tan grande. Básicamente en 2025 vencen 24.000 millones de dólares. Acá tenemos la composición y podemos ver como, por ejemplo, lo del FMI son solamente 3.000 millones de dólares sobre los 24.000 millones restantes. O sea, es apenas un poquito más del 10% de toda la deuda que se tiene que pagar el año que viene. Y como vemos en este gráfico, casi el 70% de todos los pagos se tienen que hacer entre enero y julio, mientras que el otro 70% restante se hace entre agosto y diciembre. O sea, la mayoría de la deuda vence en el primer semestre, en la primera mitad del año, lo cual obviamente es un problema porque quiere decir que el gobierno incluso tiene menos tiempo para pagar. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, interrumpo para decirte que te podés suscribir. La mayoría de ustedes que ven los videos no están suscritos. Lo más intuitivo es pensar, bueno, el gobierno está acumulando dólares para que cuando lleguen los vencimientos de deuda poder pagar. Acá tenemos un gráfico con las reservas del Banco Central. La realidad es que el gobierno de Alberto Fernández Massa y Cristina Fernández de Kirchner las dejó en menos 11.000 millones de dólares. Entonces, si queremos pagar 25.000 millones de dólares y tenemos menos 11.000, la verdad que estamos complicados. El gobierno de Milei hasta más o menos mayo había llegado incluso a pasar el cero, o sea, pasaban a estar en terreno positivo las reservas, pero luego volvieron a caer. Y dependiendo qué metodología usemos, están en más o menos menos 6.000 millones de dólares o menos 4.000 millones de dólares. En los dos casos nos faltan más o menos 30.000 millones de dólares todavía, lo cual es una cantidad absurda de dinero. Lo cual quiere decir que muy probablemente el gobierno no llegue a conseguir la cantidad de dólares suficientes. Dependiendo de si la cosecha del campo el año que viene es buena, de alguna privatización de alguna empresa, del crecimiento económico del año que viene y varias cosas más, el gobierno puede llegar a recaudar más dólares para pagar la deuda, pero la realidad es que muy probablemente no alcancen. Y esto es un problemón porque el gobierno necesita sí o sí pagar las deudas y que no siga sucediendo lo que le viene pasando a los gobiernos anteriores, que es que reestructuran la deuda. O sea, básicamente no pagan. Esto no me voy a detener tanto en explicarlo, pero básicamente es muy malo para el crecimiento económico porque la gente deja de creer incluso más en el Estado argentino. Cuando la gente deja de creer en el Estado argentino, sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, el crédito, o sea que te presten dinero afuera o incluso adentro del país, es más caro, y si es caro que te presten dinero, es más difícil financiar las inversiones. Es muy importante que haya mucho crédito muy barato y a una tasa de interés muy baja para que haya mucho crecimiento económico. Sin embargo, si el gobierno no paga la deuda, sube la tasa de interés, baja el crédito y baja el crecimiento económico. Entonces es importantísimo pagar, pero bueno, estamos viendo que al gobierno no le van a alcanzar los dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá es donde entra en juego un término que muy probablemente hayas escuchado muchísimas veces, pero puede que todavía no termines de entender qué es, y es el famoso riesgo país. Una explicación muy sencilla es la siguiente. Básicamente, todos los gobiernos del mundo se endeudan, y la idea es que conforme más confianza haya en que un gobierno pague la deuda, este se endeuda a una tasa de interés más baja. O sea, por cada 100 pesos que pide, en el futuro no va a tener que devolver 200, suponete, va a tener que devolver 105. Sin embargo, un estado que no es confiable, que la gente no le tiene mucha confianza, va a tener una tasa de interés muy alta. Entonces, por cada 100 pesos que pida, va a tener que devolver, no sé, 115, 120. O sea,
sea, conforme más confianza hay en un gobierno, más baja la tasa de interés a la que se endeudan y por ende menos dinero tienen que devolver al momento de pagar la deuda. Y esto no solamente afecta al gobierno, sino que afecta a todas las empresas del país. O sea, todo el país entero se puede endeudar más barato conforme hay más confianza en el estado de ese país y en las empresas también. Lo cual, te repito, es súper necesario porque conforme más barato se endeuda a alguien, más fácil es que pida crédito. Y ya dijimos que el crédito es importante para el crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver el riesgo país con todo esto? Interrumpo otra vez para decirte que bueno, si el video te está gustando, puedes darle like. Bueno, la idea es que justamente el riesgo país es una manera de medir la tasa de interés a la que se endeudan todos los países. Conforme más riesgo país tiene un país, quiere decir que hay más desconfianza en ese país, por lo cual se endeuda a una tasa de interés más alta y por ende al momento de pagar las deudas tiene que desembolsar más dinero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que Argentina tiene un riesgo país altísimo. En 2020 llegó a estar cerca de los 4.500 puntos, lo cual es muchísimo, número que hace que sea para el Estado argentino totalmente inviable tomar deuda. O sea, con esos niveles de riesgo país nadie te presta dinero y el Estado no puede endeudarse. Entonces lo que necesitamos es que baje el riesgo país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar deudas en 2025 y una manera en la que podemos pagar esas deudas, si el Estado ya sabemos que no va a poder recaudar esa cantidad de dólares, es pagando deuda con más deuda. O sea, te endeudas por ponerle 24.000 millones de dólares para pagar 24.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estirás los plazos. O sea, ahora el Estado no tiene que recaudar 25.000 millones de dólares de manera súper desesperada para 2025, sino que puede esperar, por ejemplo, hasta, no sé, 2030. ¿Por qué? Porque la nueva deuda que tomaste resulta que, suponete que vence en 2030. Esta es una jugada muy común que la hacen todos los estados siempre y sirve para estirar los vencimientos de las deudas a lo largo del tiempo y no tener que pagar todo en el corto plazo, dándole tiempo a ese país para recaudar el dinero suficiente para pagar. Pero claro, dijimos que Argentina, con el riesgo país que tiene, es imposible que la gente le preste dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, que baje el riesgo país. ¿Cómo haces que baje el riesgo país? Bueno, aumentando la confianza en tu estado. ¿Cómo aumentas la confianza en tu estado? Bueno, haciendo que el resto de las personas crean que vas a pagar tus deudas. ¿Cómo haces que la gente crea que vas a pagar tus deudas? Bueno, primero hay varias cosas para hacer desde el punto de vista político. Tenés que generar certidumbre, o sea, no tenés que estar cambiando de reglas todo el tiempo. Tenés que tener un discurso pro mercado, o sea, no puedes salir a decir no vamos a pagar ninguna deuda, aguante el comunismo. No, tenés que decir nosotros somos pro mercado, queremos pagar todo. Tenés que tener solidez en el Congreso y en las instituciones, o sea, la voluntad del gobierno se tiene que cumplir y no tenés que tener inestabilidad política, no tiene que haber muchos conflictos, etc. Y luego, desde el punto de vista económico, probablemente lo más importante que tengas que hacer en el caso argentino es conseguir superávit fiscal, o sea, básicamente ingresar más dinero del que gastas. Si vos ingresás más dinero del que gastas, quiere decir que cada año que pasa vos tenés más dólares. Si vos tuvieses déficit fiscal, como vos gastás más de lo que ingresas, quiere decir que cada año tenés menos dólares. Bueno, el gobierno de Milei hizo un ajuste fiscal, políticamente también mejoró, o sea, los que gobiernan dejaron de ser unos comunistas de mierda y empezó a ser gente más pro mercado. El Banco Central, aunque con altibajos, empezó a acumular dólares, dándole una señal al mercado de que efectivamente hay voluntad para conseguir el dinero para pagar las deudas y bueno, varias cosas más. ¿Esto qué generó? Bueno, que efectivamente baje el riesgo país. Hoy se encuentra debajo de los 1100 puntos, cuando recordemos a fines del año pasado, o sea, hace tan solo un año, estaba en 2500 puntos y en 2020 estaba en 4500 puntos. O sea, bajó mucho. ¿Pero bajó lo suficiente? Bueno, la realidad es que no. Hay mucha gente que dice que es necesario que baje entre los 900 y los 600 puntos y todavía estamos arriba de 1000, lo cual quiere decir que hoy Argentina todavía no es capaz de hacer esa operación de endeudarse para pagar la deuda que viene ahora, con lo cual va a terminar en default. Esto va a terminar sin pagar la deuda, lo que sería un completo desastre, con lo cual es necesario que siga bajando el riesgo país para poder endeudarse para pagar la deuda que viene ahora en el 2025. Pero aún así es verdad que el riesgo país viene descendiendo muy fuerte y hay una especie de expectativa de que tal vez llegue a bajar lo suficiente. Además, también existen los organismos multilaterales, como por ejemplo el FMI, que no están tan sujetos a las reglas del mercado y que te pueden prestar dinero incluso si no hay mucha confianza en tu país. Hacen como una especie de excepción. Pero es verdad que estos organismos se manejan de manera bastante política. Estados Unidos tiene mucha influencia, con lo cual cuenta tener alianzas en Estados Unidos o cumplir con otro tipo de puntos que ellos te piden, que no necesariamente están relacionados con cosas económicas. Entonces, bueno, es complicado. El gobierno ha dicho varias veces que tal vez eventualmente el FMI les podría prestar dinero, pero no se sabe. Y además, algo positivo es que en general las tasas de interés están bajando en todo el mundo. O sea, todo el mundo se está endeudando cada vez más barato y dentro de esos países del mundo también está Argentina. Y a la vez el FMI bajó las tasas de interés de las deudas que tenemos que pagar nosotros los argentinos por un tema que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y algo que no nos vamos a meter. Así que bueno, en resumen, el problema es el siguiente. Argentina está sobreendeudada y el año que viene tiene que pagar muchísimo dinero. El Estado estuvo recaudando un par de dólares y puede que el año recaude incluso más, pero de todos modos no va a ser suficiente para pagar toda la deuda. Entonces debemos endeudarnos para pagar la deuda y así estirar los plazos. ¿Cuál es el problema? Que Argentina tiene el riesgo país muy alto, entonces no se puede endeudar. ¿Qué hay que hacer para que baje el riesgo país? Aumentar la confianza en el Estado argentino, acumulando dólares a través del superávit u otros mecanismos y teniendo a la política ordenada y con un perfil pro mercado. Entonces Argentina no está logrando, bueno, viene en un buen ritmo, pero es verdad que todavía no hemos llegado a la meta y sigue bastante
comprometida la deuda del año que viene. Con lo cual también existe la expectativa de que el FMI u otro organismo nos pueda salvar sobre todo los primeros vencimientos de deuda, aunque todavía no se sabe. Con lo cual, bueno, hay un montón de incertidumbre. Veremos en qué queda. Esperemos que el gobierno pueda pagar todas sus deudas porque esto es importantísimo para el crecimiento económico. Crecimiento que Argentina necesita de manera completamente desesperada. Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó, puedes suscribirte si quieres más videos como este. Te recuerdo que hago videos en mi canal personal, así que puedes ir a seguirme en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.